que Julián de Zuviría es un apasionado y un poeta de la educación? ¿Sí, sí? Porque el que me diga que no, que renuncie a la educación. Muy bien, entonces voy a presentarlo como él me pidió que lo presentara, y es de una manera muy romántica, muy linda, de verdad. Entonces voy a leerlo. Julián de Zuviría es un navegante del viaje a un mundo mejor, pedagogo hasta la médula, aprendiz incansable, amante de la música y buen contendiente. Mi vida, transformar la educación. Los dejo con Julián. Muchas gracias. Bueno, en realidad, la idea de esta sesión no es un taller, sino es resolver y dialogar un poco sobre, sobre lo que hoy planteo. La tesis es muy sencilla. Hay que volver a lo básico. Y lo básico en la educación básica son las competencias transversales. Obvio que uno podría trabajar química, física, biología, si solo previamente uno tuviera competencias para pensar, comunicarse y comprender. Esa es mi tesis. Esa tesis la he planteado 30 años. Mi primer libro lo publiqué hace 31 años. Era realmente muy joven. No tenía ni una cara. Y en ese libro dije más o menos la misma idea, más o menos. Con gusto, si prefieren sentarse aquí, creo que puede ser más cómodo en el piso, digo, me parece, si quieren. Entonces, la idea es, ¿qué pregunta les genera una exposición así? ¿O qué pregunta les genera un poco una postura que sí es muy radical? Yo sí creo que hay que hacer una revolución pedagógica, porque hay que transformar los fines de la educación. Y al transformar los fines hay que transformar los contenidos. Sin eso no se puede cambiar la escuela. Entonces, cualquier programa que no toque eso, yo creo que difícilmente va a generar un impacto sensible. Un programa servilo pago no toca eso, no toca. Un programa jornada extendida no toca eso. Yo le decía a la ministra, no aumentemos el tiempo sin aprovechar esta hermosísima oportunidad para cambiar la escuela, porque si es más de lo mismo no vale la pena. Entonces, yo lo que quisiera ahorita es dialogar. ¿Qué pregunta? Una sesión como la de hoy no dio espacio a ningún tipo de pregunta. A mí nadie me podría decir que no se puede hacer. Y afirmo categóricamente eso porque yo lo hice hace 30 años. O sea, no me podrían decir que uno no podría cambiar el currículo, que uno no podría cambiar la institución educativa. A mí 1000 veces me dicen los maestros, es que el rector no me deja. Y yo les contesto así, pues no le cuente al rector, pero hágalo. Y los rectores me dicen, es que la Secretaría de Educación no me deja. Y yo les digo lo mismo, pues no le cuente, pero hágalo. Yo sí creo que, contrario a lo que dice el ministerio, nosotros no vamos a ser el país más educado ni de riesgos, porque todos los vecinos están tomando medidas más radicales. Y cuando digo vecinos, digo que nosotros no debemos aprender de Finlandia, sino de Ecuador, que está haciendo mejor las cosas, de Perú, que está haciendo mejor las cosas, de Chile, que en 1998 hizo una reforma básicamente en la ruta que hoy yo planteo, sin incluir el componente valorativo, pero sí el cognitivo y sí el comunicativo. Entonces la ministra me decía, pero es que en Chile, fíjese cómo la jornada única produjo los resultados que produjo. No es verdad, no es la jornada única,
la reforma curricular. O sea, el currículo es un elemento clave para quien quiera cambiar la escuela. Hay obvio mucho más aspectos. Yo no incorporé hoy el tema de la evaluación por tiempo, yo sí por principio solo asumo una idea. Entonces yo prefiero darle la palabra. ¿Y qué quieren que aclaremos, ejemplifiquemos? Entonces ustedes tienen la palabra. Es una sesión de preguntas. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién? ¿Será que hay otro? No, muy difícil. Dos. Si hubiera dos. Mira, a mí me apasiona el hecho de que haya gente tan apasionada por la educación como ustedes, lo que inspira en nosotros como docentes. Una gran preocupación para el cambio de la educación es la formación de los docentes. Y siento que en la medida en que las universidades sigan formando docentes específicos en un área, es casi imposible porque para nosotros los colegios se nos vuelve en formar un maestro para que sea maestro, no para que sepa de un área específica del conocimiento. El maestro hace 40 años era un maestro integral. Y para mí un buen maestro no es el que enseña bien matemáticas o ciencias, sino enseña bien lo que tú le pongas a enseñar. Pero desafortunadamente las universidades no nos están respondiendo en eso y los colegios hemos tenido que asumir el reto de formar maestros. Estoy totalmente de acuerdo. Mientras no cambiemos los sistemas de formación de los maestros, va a ser muy difícil. Por eso digo que Perú, que Ecuador, que Brasil, que Chile está mejor que nosotros, porque están tocando variables tan esenciales como la de la formación. Es triste decirlo. Bogotá, por ejemplo, acaba de financiar 6.000 becas en maestrías para maestros. ¿Eso es bueno? Claro, eso es muy bueno. Para los maestros es una maravilla. Van a ascender en el escalafón, es muy bueno a nivel personal, tienen nuevas lecturas, preguntan, ¿eso va a mejorar la calidad de la educación? No. Yo le estoy insistiendo a la nueva secretaria de que no siga por esa ruta, porque la universidad no sabe qué es lo que hay que hacer en la educación básica. Si ustedes pensaran quién es el maestro que los impactó, no fue en sentido estricto el que tenía el doctorado, la maestría, o el que le enseñó cálculo, no, fue el que impactó su estructura, fue el que los puso a pensar, fue el que los obligó a seguirle la pista durante la clase, fue el que se apasionó. Algún día para seleccionar maestros habrá pruebas de pasión, y quien no se ha apasionado no podría, porque la risa, como el llanto, como la alegría, se contagia. Si un maestro no es apasionado, no puede impactar positivamente el interés. No puede. Si hoy, en vez de yo llegar tocándolos, hubiera dicho, hoy me tocó una charla sobre un tema aburridísimo. No sé por qué se les ocurrió en ese congreso preguntarle esto. Inmediato genera un cortocircuito en la comunicación con usted, inmediato. Mucho maestro entra a clase diciendo, este curso me han dicho que es el peor, ya se acabó, digamos, ya hubo un cortocircuito. Entonces, eso no se aprende en la universidad actual. Sí se podría enseñar, sí, pero habría que repensar los sistemas de formación. Voy a decir una frase que me da un poco de pena decirla. En las pruebas Saber Pro, que evalúan a todos los egresados del sistema universitario, ¿tú sabes cuál es el que queda de último entre todas las profesiones, todas las carreras en lectura? Nosotros, los docentes. ¿Tú sabes quién es el último en razonamiento numérico? Nosotros. Pero lo más triste de todo y lo más extraño de todo
es que también quedamos de último en competencias ciudadanas. Pero va a ser con estos maestros que hacemos la transformación. Sí. ¿Cómo? Yo le digo en Bogotá, vean, en lugar de llevarlo a la universidad, hay que sentar a los maestros a conformarse. Hay que hacer reunión de docentes todas las semanas, todas, ¿no? El que quiera cambiar la educación tiene que hacer eso. Yo llegué a acompañar a Tunja y entonces el sindicato me dijo, no, usted no se está aumentando nuestra jornada. Y yo hice un acuerdo con ellos. Yo les dije, vea, yo solo les pido media hora que entren antes. Después les dije, ahora media hora que salgan después, un día. Y después les dije, bueno, pero les vamos a dar el colegio de los alumnos mayores una vez al mes, 2 horas y otra reunión. Y después les dije, bueno, y vamos a hacer reuniones diarias. Y ellos lo hicieron. O sea, toca sustituir la formación por unos nuevos sistemas de formación. Las secretarías tienen que trabajar con equipos de calidad que acompañen a los colegios. Pero ese término de supervisor es totalmente absurdo. Equipos que acompañen a cambiar. O sea, esto va a ser un trabajo muy colectivo. Cuando a mí me llega un docente y me dice que yo llevo 30 años trabajando, él cree que eso es un punto favorable. Y digo, no queda. Yo prefiero que me lleguen maestros con muy poca experiencia, pero con muy buena actitud. Y toca formarlos en la propia institución. Y así nos va a tocar durante un tiempo muy largo. Por lo tanto, tú tienes toda la razón. Yo voy a pasar y entonces me quedo con el otro. Hola Julián, ¿cómo estás? Mira, tú hablabas esta mañana sobre un plan de estudios más enfocado como a las habilidades y destrezas realmente. ¿Cómo logras tú, en tu experiencia con el Alberto Merani y en tu experiencia como formador de docentes, para trabajar más enfocado a las habilidades y destrezas, que es lo que finalmente buscamos, y no solamente en los contenidos? Y es muy parecido de pronto a la pregunta anterior o a la afirmación que la señora hacía, pero bueno, el asunto va porque realmente tenemos gente muy bien preparada, ¿sí? Pero no hace el switch para realmente enfocar sus procesos a lo que tiene que ver realmente, que es el desarrollo de esas destrezas. El término habilidad y destreza no es muy adecuado, pero es una aproximación. Sería mucho mejor el término competencia, porque la competencia es de un carácter más integral. Sin embargo, mucho ojo, porque el término competencia ha sido muy mal usado. Algunos nos dicen que la escuela nos debe preparar para el trabajo, competencia laboral. Y yo pregunto, entonces, ¿dónde lo preparan a uno para la vida? Porque una de las cosas que venimos a hacer en el mundo es trabajar, pero hay otras. Tomarse un traguito, oír una música, bañarse en una piscina, conversar, amar, soñar, pensar. Mil necesidades de la vida. En la laboral es una. Entonces, esa acepción de competencia es muy problemática. Entonces sería mejor el término competencia que el de habilidad o destreza. El término habilidad o destreza no es muy pertinente en educación, porque lo que necesitamos es formar mejores seres humanos, y eso no es ni una habilidad ni una destreza. Destreza en un trabajo técnico, destreza en un trabajo deportivo específico, pero en educación el trabajo tiene que ser más general. Pero tú ubicas muy bien el problema. Nadie da de lo que no tiene. Entonces, si yo quiero que mis estudiantes mejoren la argumentación, yo previamente
tengo que desarrollar la argumentación de mis docentes. Si yo quiero que mis estudiantes hagan lectura crítica, yo previamente tengo que lograr que mis docentes hagan lectura crítica. Pero si yo quiero que mis docentes hagan lectura crítica, tengo que lograr que hagan lectura contextual. Pero si yo quiero lograr que ellos hagan lectura contextual, tengo que lograr que ellos lleguen a las macroideas, a las macroproposiciones. Si yo no lo hago con el equipo docente, los docentes no lo podrán hacer con los estudiantes. Yo le propuse a la ministra anterior una idea, como casi todas las mías he perdido, pero creo que voy a ganar. Aún después de perder 36 años, sigo creyendo en que uno no solo lucha por lo que va a ganar, sino sobre todo por lo que cree. Entonces yo le decía, mira, es absurdo que haya una prueba distinta para docentes y otra para estudiantes. Mi propuesta fue y seguirá que los docentes presenten las pruebas de estado. El día que logremos que los docentes presenten la prueba, vamos a emparejar el trabajo de los docentes con el trabajo de los estudiantes. ¿Cómo he hecho yo? Formando a los maestros en la institución. Entonces yo llego y digo, listo, vamos a trabajar la materia de deducción. ¿Quién de ustedes la ha trabajado como materia en la universidad? Nadie levanta la mano. ¿Quién de ustedes ha sido formado para argumentar? Nadie levanta la mano. Entonces yo digo, listo, usted queda profesor de pensamiento y se va a apoyar en este que lleva 20 años y yo me llevo a 3 nuevos docentes a mis clases a trabajar argumentación, deducción e inducción. Entonces ahí es la parte compleja y es que toca formar un docente para el desarrollo de las competencias. Pero ¿cuál es la parte interesante? Que es aburridísimo enseñar los ríos, las lagunas, los accidentes, los símbolos, aburridísimo para todo el mundo. Pero que enseñar a argumentar es delicioso para todo el mundo, para cualquier ser humano, porque eso es lo que nos hace seres humanos. Y lo mismo hago, listo, vamos a trabajar una materia de comprensión del otro. ¿Quién de ustedes trabajó eso en la universidad? No. ¿Quién de ustedes trabajó eso en los colegios? No. Toca formarnos. La ventaja que hoy yo tengo es que llevo 30 años haciéndolo. Entonces, claro, pues hay 17 libros, unos 100 documentos, 50 maestros que ya llevan más de 15 años, entonces es un poco más fácil. Pero como todas las reformas fracasarían si uno no cambia al maestro. Básicamente uno tiene que cambiar el paradigma del maestro, el chip del maestro, tiene el modelo pedagógico del docente. Y uno tiene que reconocer que a la escuela debería ir a cosas más importantes de las que hoy perdemos la mayoría del tiempo en trivialidades. Eso implica nuevos maestros. Yo viajo todo el tiempo. Yo llego a una universidad y me dicen, bueno, Julián, nosotros ya cambiamos. Bueno, muy interesante. ¿Qué hicieron? Estamos trabajando por competencias. Hombre, qué bien. Y dígame, ¿con qué currículo? Ah, no, con el mismo. Yo digo, no, ¿cómo así que cambiaron, pero con el mismo currículo? ¿Y con qué textos? No, pues los mismos. Ah, no, eso sí ya parece un chiste pesado. ¿Y con qué profesores? No, pues los mismos. Ah, no. O sea, no vamos a cambiar si mantuviéramos el currículo, si mantuviéramos los sistemas de evaluación o los docentes. Hay dos opciones, o cambiamos a todos los maestros, que sería una opción de la cultura, el que trabajó hasta el día 1 de septiembre, queda licenciado, le damos prima, bueno, no sé, eso no lo vamos a hacer. O cambiamos a los maestros. Pero les voy a hacer una confesión personal. Yo llevo 37 años dando conferencias y les confieso, me equivoqué. Yo he capacitado maestros en toda América Latina, en todos los países, digámoslo, en Perú, 40 ciudades, y me equivoqué.
realmente con el que hay que trabajar no es con el maestro, es con ustedes, es con el directivo docente, es con el rector, porque para mí ahí está la mayor potencialidad y el mayor obstáculo. Yo no conozco una buena institución con un mal director, no conozco. Yo no conozco una institución que haya salido adelante si no tiene adelante un líder apasionado que jalona el proceso. Yo no conozco. Yo todas las instituciones que admiro no son las que tienen buen resultado en las pruebas de Estado, no. Son aquellas que hacen un trabajo en equipo, contextualizado, son aquellas que han construido proyectos pedagógicos. Y eso no se puede construir sin liderazgo. Pero entonces ahora viene la parte dura. Si sus instituciones no son así, es porque ustedes lo están jalando para que sean así. Eso no depende de factores socioeconómicos, no. Uno puede trabajar con estrato 1 o 6. Los factores socioeconómicos no explican sino un porcentaje muy bajito. Pero lo que hagamos en el clima de aula, esa es la variable más importante en América Latina. Clima de aula. Yo llego a un departamento y me dice el gobernador, mira, ya repartimos todas las tablets, ¿ahora qué hacemos? Yo digo, pues recójalas, porque esa no sirve para nada. Ese no es el problema. Démosela a los docentes. El problema de la educación no es tecnológico, es pedagógico, es finalidades. Eso implica una revolución que hay que hacer con los directivos y con los maestros. ¿Quién quiere lo que? ¿Cómo no? Si vamos pasando, te agradezco. Bueno, es muy reconfortante encontrarse que cada vez los encuentros con usted, su discurso tiene vigencia, es fuerte, cada día se fortalece y eso es importantísimo. La escuela en nuestro país se ha inclinado, y ahora con mayor fortaleza, hacia el manejo de una racionalidad científico-técnica, que en ocasiones se hace instrumental. ¿Cómo hacer para rescatar esa racionalidad humanística en un país que tiene déficit de convivencia histórica? Un país que está pidiendo a gritos que se humanice la convivencia, y la escuela está de espaldas a esa realidad que todos los días se nos presenta y con mucha fuerza. Obvio, es una pregunta muy compleja porque el contexto cultural, como muy bien lo ubica, es totalmente adverso. Se impuso la lógica de la mafia en Colombia. La estructura ética fue muy impactada por la mafia, mucho más de lo que uno creía. Se impuso la idea de que el que paga impuestos es un poco bobo. Se impuso la idea del vivo. ¿Y quién es el vivo? El ladrón. El ladrón es el vivo. Y el que se cuela en las filas es el vivo, y ese se empezó a valorar en la cultura. Y es toda la lógica mafiosa gobierna la estructura ética de la sociedad. Entonces el trabajo va a ser complejísimo porque implica un cambio cultural. Obvio, la educación no lo puede hacer sola. Implica un cambio familiar, medios masivos de comunicación. Yo creo que los medios tienen una cuota de responsabilidad altísima en este problema, pero gravísimo fue el papel que cumplieron. Ese cambio va a ser muy complejo porque va a demandar décadas de trabajo.
O sea, lo que se firma en La Habana es el inicio. Pero después viene todo el trabajo que solo con educación, que solo a largo plazo va a triunfar. Lo que le pasó a Europa. Fíjense cómo yo terminé con un texto muy crudo, muy duro. Es que un país que tiene una guerra como la tuvo Europa queda desgastado. O sea, ser capaz uno de volver jabón a otro ser humano, bueno, eso fue en Europa hace nada, pero hace nada. Pero usted qué ve en Europa, el respeto a la vida humana. Esa idea de Antanas Mockus es muy importante. La vida es sagrada, sagrada. Entonces, usted puede atravesar una calle en Europa y frena el carro, tiene que frenar. Y si usted va en una cicla al lado, frena el carro. ¿Por qué? Porque la vida es sagrada. Pero uno en Colombia tiene que correr, porque lo pueden matar al atravesar. Porque la vida no vale nada. Porque un sicario le dan 50.000 pesos. Porque la madre prostituye a su hija por 10.000 pesos. Entonces el problema obvio es muy complejo. Nosotros tenemos dirigentes de este país invitando a votar no, importantísimos, con enorme fuerza. Es inaudito, vea, es inaudito, pero tiene mucha fuerza esa postura. ¿Por qué? Porque venimos de 50 años de guerra. Entonces todavía aflora el odio. ¿Cómo se alimentan las guerras de odio? Usted tiene que jugar al ejército y decirle, el otro hay que matarlo, al otro, porque si no usted no lo puede matar. Entonces el odio es el alimento de la guerra. Entonces el trabajo que le espera a la escuela es lentísimo y complejísimo. Es aprender a convivir con otro ser humano. Todos los países que triunfan en PISA no son las potencias mundiales, ojo. No es Estados Unidos ni Inglaterra, no señor. Son Finlandia, son Canadá. ¿Por qué? Porque son países menos desiguales, solo por eso. Entonces a las escuelas van todos. Entonces algún día a las escuelas de Colombia deben ir de distinto género, raza, religión, nivel socioeconómico, y eso sí sería claramente una escuela más incluyente. Entonces necesitamos un cambio cultural. ¿Pero qué puede hacer la escuela? La escuela puede hacer mucho. Yo tengo en el verano una materia para niños de 5 años que se llama expresión valorativa. Entonces la materia, el maestro casi no habla. Lo único que hace el maestro es cómo mueve los ojos tu mami cuando te va a dar un beso. Y los niños dicen que así, y mueven los ojos. Y cómo caminan. Y los niños dicen que las mamás que les van a dar un beso caminan así. Y cuando los van a regañar, los niños dicen que caminan distinto. Entonces, todo eso ¿a dónde va? A formar un mejor ser humano, un niño más inteligente emocionalmente. Entonces, ese niño después ve materias como comprensión del otro, que los otros son distintos, que hay uno más gordo, más feo, más alto, más simpático, más, menos. Y después va a una materia que se llama autobiografía. ¿Tú quién eres? ¿Tú por qué te enamoraste de quien te enamoraste? ¿Tú por qué crees en lo que crees? Una materia muy compleja, muy interesante, pero muy difícil, porque cuando los niños rastrean su historia, se quiebran, lloran, muchos lloran. Cuando dicen, yo creo que los problemas me los generó mi padre, cuando me humilló delante de mis amigos, y cuando salen todas esas historias, digamos, es durísimo. Y después van a otra materia que se llama proyecto de vida. Entonces mi tesis es,
pero no puede ser más importante el cálculo, o álgebra, o física, o química. No es que yo no crea que haya que trabajar lo cognitivo, claro que sí, pero al mismo tiempo con lo valorativo y con lo comunicativo. Entonces el cambio cultural va a ser, yo calculo que nos vamos a demorar como Europa. Europa apenas lleva 60 años, 70 años, después de su última gran guerra. Acabo de ir a Yugoslavia, y ellos tuvieron una gran guerra hace 20 años. Pero uno ve lo que es la paz, uno ve que es que eso sí es muy distinto, es una apuesta de una sociedad. Nosotros no pudimos ponernos de acuerdo en algo tan elemental, tan mínimo para la vida humana. Hombre, pongámonos de acuerdo, desarmemos y no pudimos. Nos dividió eso, que la guerra genera tragedias humanas incalculables. Pero aún así, yo sí soy muy optimista. O sea, yo de todas maneras veo una esperanza nueva, veo una juventud muy comprometida. Yo creo que la única opción del ser humano es la educación. Es que nosotros somos mal que bien animales, salvajes. Lo que nos vuelve humanos es la educación. Lo que nos hace soñar, pensar, es la educación. O sea, yo sí creo que la educación es un arma, pero potentísima. Y también a veces me pregunto, ¿y por qué los niveles de lectura serán tan bajos, los de pensamiento tan bajos? Y de golpe es porque a alguien le sirve que leamos poco, al poder. Es que el poder es muy malo, muy malo. Ayer hablaba con un gran amigo de una serie que no sé si la han visto, pero que los invito a que la vean, House of Cards. Es el problema de cómo funciona el poder. Terrible. Y el poder of Cards, pero es en Netflix. Sí. Entonces, pero habría muchas, pero no Pablo Escobar, digamos. ¿A dónde lleva el poder? Hermana. Sí. Me cuestionan las pruebas que se hacen tanto del IFES, porque, por ejemplo, se evalúa, a nosotros se nos dice que hay que individualizar la educación, tener presente que cada niño es único, mirar la diferencia y todo eso. Entonces, en el IFES se evalúa a todos los colombianos. Puede vivir, en la misión que hice en mitad de año, me decía una niña muy triste, los del campo nunca nos ganaremos una beca, porque siempre los maestros a veces no llegan, no tienen recursos, son las escuelas caídas. En donde yo estuve, la escuela no tenía ni techo, tenían 2 salones con techo, los otros destrozados porque la violencia así lo permitió. Pero entonces, eso también, pues no solamente cambiar la educación, la mentalidad de los maestros y los rectores, sino desde las altas directivas, porque si nosotros a veces nos dicen, bueno, para incluir un niño con dificultades tienen que hacer un currículo aparte, pero ellos no lo hacen para evaluar. Entonces ahí está muy difícil con los niños. A mí me conmueve mucho el niño demasiado pobre porque él prácticamente no tiene posibilidades. Me decían, yo nunca llegaré a ganarme una beca grande de esas que da el gobierno, porque los maestros míos no me dan esa posibilidad ni los recursos que yo tengo. Pero no hay que ver a un niño pobre con un muy buen maestro y un muy buen currículo. Vuela, es que yo creo mucho más. O sea, son muy inteligentes, pero no tienen quien les despierte todo eso. Pero míralo así, las pruebas del índice sintético ya lograron un avance, porque ya incluyen un clima de aula, eso hay que aplaudirlo, eso es bueno. 2, ya incluyen modificabilidad, eso hay que aplaudirlo, porque ese niño
de Cauca, retirado, en una provincia, no es comparable con un niño de un colegio en Bogotá de estrato alto. Muy bien, pero ese niño del Cauca sí es comparable con el mismo niño un año antes, 2 años antes. Ojo. Entonces, lo mejor en sistemas de evaluación es que uno se compare con uno mismo y uno vea qué tanto uno avanzó. En ese sentido, el índice sintético nos ayuda. Tiene errores, por ejemplo, solo incluye matemáticas y lenguaje. Eso no se debió aceptar, porque entonces las otras áreas se vuelven costura. Eso no lo debe hacer un Ministerio de Educación. Pero un ministerio obsesionado en mejorar los resultados. El problema es que los resultados no se mejoran así. Los resultados se mejoran formando mejores maestros. Los resultados se mejoran cambiando los currículos. Los resultados se mejoran formando a los rectores como líderes pedagógicos. Entonces, la ruta que hemos escogido no es la mejor. El problema del planteamiento que tiene la hermana es que le da un peso muy alto a las condiciones en las cuales se formó ese niño. Pero si usted toma a ese niño con muy buen currículo, muy buen rector, muy buenos maestros, muy buen sistema de formación, ese niño sale adelante. O sea, nadie está condenado. Los mejores estudiantes del mundo vienen de la educación pública, pero una muy buena educación pública, como la que ayer vimos en Canadá. Entonces, ¿qué nos decía Jennifer? Mira, nuestra meta es la equidad, que no se nos queden en el camino. A ellos están es que eso es la calidad. ¿Qué ha hecho Colombia por las instituciones en peor condición? Uy, casi nada. A nosotros nos debería dar un poco de pena. Entonces, yo no creo que nadie esté condenado a no salir adelante. Yo creo que si empoderamos a los rectores, si empoderamos a los maestros, si les damos autonomía, si les damos acompañamiento, salimos adelante. Yo sí creo en el poder revolucionario, transformador de la buena escuela. En Colombia nos han dicho que la educación es un mecanismo de ascenso social. Hasta el día de hoy esa frase es mentira. Hemos diseñado un sistema educativo para agravar las desigualdades. Los niños de sectores populares que acuden a la educación pública están condenados por la escuela tan mala. No es por las condiciones objetivas, es por la mala escuela. Cuando yo concluí eso, abandoné la educación privada. Yo no voy al Merani sino un día a la semana, porque creo que hay que hacer un trabajo muy serio en la educación pública de este país. Pero sí creo que se puede, con los niños con problemas, con los padres con problemas, sí se puede. Si cambiamos el currículo y si hacemos un trabajo en equipo y si empoderamos a los rectores. Eso sí, y obvio que uno no puede poner al frente del ministerio sino a alguien que jalone el proceso de transformación. ¿Te puedo pedir? Me da miedo que me... Dime. ¿Cómo abordas tú el tema de la evaluación? Nosotros tenemos el mejor sistema en Colombia para evaluar, que es el decreto 1290, que le dice a cada colegio más o menos haga lo que quiera, pero hágalo muy bien, haga un acuerdo. Nosotros antes del decreto 1290 nos manifestamos en rebeldía frente al ministerio. A mí me llegó un supervisor en el año 89 y me dijo: Julián, hay una queja contra usted. Y dije: bueno, ¿cuál es? La queja es que usted, para promover de año, tiene en cuenta autonomía, interés y solidaridad. Le dije: muy bien, ¿y cuál es la queja? Esa. Le dije:
aquí está la queja, porque eso no se puede. Entonces yo le contesté al supervisor, yo me permito poner una queja contra el Ministerio de Educación Nacional. Y llevo 32 años poniendo la misma queja. ¿Cómo puede un país promover a un muchacho solo teniendo en cuenta unos conocimientos de tipo académico? No entiendo. En Colombia, no voy a decir la universidad, hubo una tesis de grado en el año 2001 en Bogotá. Esa tesis se llamó Ética y Responsabilidad Social de las Empresas. Esa tesis fue tesis meritoria. Hasta ahí no hay nada raro. Lo raro es cuando uno sabe que la hizo el mayor estafador en la historia colombiana de los últimos 40 años. Guido Nulle se graduó de una universidad colombiana con tesis meritorias sobre ética. No, pues uno dice, pero esto es de locos. ¿Por qué? Porque el sistema de evaluación no incluye las distintas dimensiones del ser humano, no incluye. Entonces, hay que evaluar las distintas dimensiones del ser humano, hay que evaluar lo cognitivo, claro, y hay que evaluar lo valorativo, claro, y hay que evaluar lo comunicativo. Yo al final di una pistica que no sé si se captó, que fue esta. La última reforma, porque yo hago todo el tiempo, volvemos a pensar y volvemos a pensar, así muy grande, la hice hace 7 años. Le dije a los docentes, ustedes a partir de ahorita no van a poder evaluar sumativamente, es decir, el profe de matemáticas le dice al niño, tú estás mal en esto, y le devuelve el trabajo y le dice que tienes que corregir esto y esto y esto, pero eso no determina si aprueba o no. Para aprobar, la institución le aplica una prueba de pensamiento, una prueba de competencia comunicativa y una prueba de autoconocimiento. Si una de esas 3 no las aprueba, no aprueba el año. Además, hay que aprobar autonomía, interés y solidaridad, lo que me pusieron la queja en el año 89. Cualquiera de esas que no la aprueben, no aprueba el año. Pero podría perder todas las materias. Sí, eso es menos importante. Ahí hay un cambio central en el sistema de evaluación. ¿Dónde radica? En que lo que nosotros evaluamos es el desarrollo, no el aprendizaje. Entonces nosotros estamos viendo cómo va el desarrollo de ese niño. Se parece mucho a una evaluación en educación inicial. En educación inicial, la educación inicial es lo mejor de todo el sistema educativo, porque en educación inicial no están dedicados a la transmisión de la información, sino al desarrollo del niño. Entonces, en educación inicial, cualquier maestra te habla del niño en distintas dimensiones. No, es que él no habla, estamos preocupados, lo vemos hablar, como debería ser la educación, o sea, ¿no? Los papás, vamos a los colegios, que reprobó matemáticas, no, pues eso es una cosa menos importante. Tiene amigos, no tiene, piensa, analiza, lee, escribe. Entonces, educación inicial anda muy bien. Una pista para cambiar la evaluación es, fíjense lo que hace educación inicial. 1, evaluación integral de distintas dimensiones. 2, básicamente le dicen si el niño está avanzando o no está avanzando frente a él. 3, se preocupan de aspectos más estructurales del desarrollo. Eso es lo que hay que hacer. Yo eliminé también las calificaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puse nivel 1, 2, 3 o 4, no más. Entonces el profesor me dice, está nivel 1, 2, 3 o 4. No existen las calificaciones, que a la educación le ha hecho mucho daño el énfasis en lo específico. Hay que educar como sabe cualquier padre, es formar un mejor hijo, punto, digámoslo. Debe haber objetivo específico, no se puede en educación.
Debe haber aprendizajes procedimentales, ese no es el objeto de la educación. Un papá tiene que hacer una evaluación más general de cómo va su hijo. Un papá se preocupa de unas dimensiones más estructurales de cómo va el hijo. Un papá se preocupa de más dimensiones en el desarrollo. La educación tiene que volver al desarrollo humano. Por eso la tesis mía más radical de todas es que el objeto de la educación no es el aprendizaje, sino el desarrollo. Y eso tiene que reflejarse en la evaluación. Hay que evaluar el desarrollo del muchacho. Por eso toca evaluar si el muchacho está pensando mejor o no, leyendo mejor o no, comunicándose mejor o no, si se conoce más a sí mismo o no. Cuando yo lo hice no se podía. Por eso vino el supervisor, pero es que yo creo que una buena idea hay que sacarla adelante. ¿Qué más quieren? ¿Usted nos podría compartir cómo es su clase en su... Digámoslo, una clase, uno depende del ciclo. A mí me parece que hubo un gran error en la educación con la idea de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, así no es el desarrollo. Cualquier mamá sabe que un hijo de 15 años no tiene uno más que 14, sino que ahora está en la adolescencia y que eso es distinto. Entonces nosotros usamos el concepto de ciclo, y ciclo quiere decir que en lugar de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, los niños atraviesan por ciclos de desarrollo. Por ejemplo, el primer ciclo, ¿en qué consiste? En explorar. Se llama ciclo exploratorio. ¿Ya qué van los niños? Para explorar. Todas las materias son para explorar. El segundo ciclo se llama conceptual. Ustedes saben que yo hice parte de quienes creamos la pedagogía conceptual, pero también renuncio a la pedagogía conceptual. Renuncié hace años. Ustedes saben que yo hice parte de quienes peleamos por el trabajo con niños de capacidades muy superiores y renuncio a eso, renuncio. Porque uno como maestro tiene que ser muy ético de ir revisando si sus ideas funcionaron o no. Yo creo que fue un error llamar pedagogía conceptual a una propuesta. Yo creo, y hoy lo digo, yo creo que fue un error creer que había niños más inteligentes. No, lo que hay en niños con mejor mamá. Con mamás más lindas, más amorosas, con medios culturales enriquecidos. Esos son. Entonces, depende del ciclo en la clase. Lo único, y el tercer ciclo es contextual. ¿Qué hacen los jóvenes de contextual? Hablar. Entonces, ¿qué hacemos en clase? Pues hablar. Discutir, debatir, mesas redondas todo el tiempo. Yo suspendo clases todo el tiempo, en ese ciclo. Y hay un debate que dura 8 horas. Y el debate es, ¿se debe votar sí o no en el plebiscito? Y hay un grupo que dice sí, y hay un profesor que los orienta a que voten sí y por qué, y hay otro que les dice no y por qué, y se divide el grupo y discuten, y duran 8 horas discutiendo. ¿Y qué pasa cuando terminan? Siguen discutiendo. Es que ese es el joven, ¿no? Ahí está la vida. Y el otro ciclo se llama proyectivo. ¿Y qué hacen los de proyectivo? Proyectar la vida. ¿Qué van a hacer ustedes en la vida? Esa es la pregunta interesante. Entonces las clases varían según el ciclo. Pero contrario a una afirmación que se ha insistido en este evento, voy a sustentar una tesis totalmente opuesta a un punto que se ha insistido. ¿Hay que cambiar la didáctica? No, ese no es el problema de la educación. La didáctica es un problema 100 veces menor. El problema de la educación es de fines, de finalidades, de contenidos, de secuencias. No es didáctico. Yo no intervengo la didáctica. Si un maestro quiere cantar, bailar,
no me preocupa. Si hay uno muy expositivo, no me preocupa. Pero todos deben ser apasionados, eso sí. Pero todos deben preocuparse por el desarrollo. Entonces, yo creo que los maestros están metidos en una pregunta equivocada. La pregunta obsesiva de los maestros es ¿cómo hago? Ese no es el problema de la educación. La pregunta que todo maestro tiene que hacerse, que toda institución tiene que hacerse es ¿para qué hacen lo que hacen? Esa es la pregunta. Si yo llevo hablando 3 horas de cambio, si quedara esto, yo quedaría muy contento. Que ustedes, cuando vayan a sus colegios, digan, ¿para qué hacemos lo que estamos haciendo? Esa es la pregunta fundamental de la educación. Es la pregunta por las finalidades, por el sentido. Yo sí creo, la analogía, para mí, mi obra maestra en educación, para mí la obra que más me ayudó a entender la educación, no la escribió un pedagogo, sino un músico. Y ese músico fue un grupo de rock inglés. Y ese grupo se llama Pink Floyd. Y ese grupo y su canción mágica se llama The Wall. Y para mí sí está el mejor análisis de todo el sistema educativo. Sí estamos formando individuos poco críticos, poco pensantes, poco analíticos, sí. Yo sí tengo una postura muy radical frente a lo que hemos hecho. Yo sí creo que hay que transformar el modelo, no la didáctica. Pero cuando uno cambia el modelo, eso sí cambian las didácticas. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tuvieron un profesor que les dijera, denme una idea original? Levanten la mano. Siempre hay buenos maestros. El problema es que son muy poquitos. Mi clase dura 3 meses en torno a esta pregunta. Tráigame una idea original. Entonces fíjate que la didáctica que uso es distintísima. Yo llego a la clase a discutir una idea de un estudiante y la otra clase otra idea de otro estudiante. Pero no porque quise cambiar las didácticas, sino porque quise cambiar las finalidades. Como mi finalidad es la libertad. Como creo que el fin último de toda educación es la autonomía. Como creo con Kant que el papel de la educación es que usted como estudiante tenga ideas propias, o lo que él llamó mayoría de edad. Entonces no me sirven las didácticas de la transmisión, no me sirven. Entonces yo creo que no es bueno enfatizar en la didáctica. Yo haría discusiones sobre el PEI, sobre las finalidades. ¿Para qué enseñamos la suma? Y no me vayan a decir que es que en segundo van a ver la resta. ¿Para qué sirve eso en la vida? Esa es la pregunta que hay que meter todos los equipos. ¿Qué más quieren preguntar? Últimas, porque me deja igual. Entonces, si hubiera una última, 2 últimas, y nos vamos. Sí. Sí. ¿Dónde tenemos el micrófono? Mira. Buenas tardes. La discusión de fondo que hay que dar es una discusión de tipo pedagógico, ¿no? Cuando hablamos de la pedagogía, hablamos del hombre por todo el basamento antropológico que contiene. Y lógicamente es la pedagogía la que nos va a permitir también, a través de la experiencia pedagógica, que se le encuentre sentido a las cosas. La pedagogía como camino para la producción de sentido. Pero la preocupación que me embarga es la siguiente. Y escuchando a los exponentes todos estos 2 días, y es que a veces cree uno que la discusión pedagógica se va dejando como de lado. Y si vamos dejando la discusión pedagógica de lado, entonces la preocupación por el hombre también la vamos dejando a un costado. Entonces,
el currículo se diseña o el currículo se gestiona, y entonces si leemos a Díaz Barriga no dice, mire, uno de los problemas que tenemos en educación actualmente es que en el momento de diseñar el currículo la pregunta por la pedagogía se deja de lado y se toma el componente psicológico, entonces el aprendizaje se erige como lo más importante. ¿Todo esto para qué? Hombre, actualmente circulan varios discursos. Dice Estela Quintar que es el discurso parametral, del cual todos estamos preocupados porque hay que cumplir con lo que dice el índice sintético, y hay otro discurso que es el discurso no parametral. ¿Qué nos lleva a eso? Que el discurso del maestro, el discurso pedagógico que debería ser el discurso del maestro que le va a permitir hacer las comprensiones del caso, ha sido reemplazado por el discurso de la calidad. Entonces nos preocupamos por procedimientos, nos preocupamos por formatos y por el manual de calidad inclusive. Entonces la pregunta concreta es ¿cómo articular estos dos discursos? El discurso parametral, el del Estado, y el discurso no parametral que debe surgir de las reflexiones que el maestro hace de su práctica pedagógica, haciendo la comprensión de la pedagogía como sabe. Yo conozco colegios de muy buen resultado en pruebas de Estado, pero muy malos, muy malos. Yo conozco colegios con bajo resultado en las pruebas de Estado, pero muchísimo mejores. Por ejemplo, si yo tomara los alumnos de peor balance y los escondiera, pues es un colegio de muy mala calidad. Por ejemplo, si yo tuviera resultados muy dispares, o sea, sería un colegio muy, en los términos de Jennifer, fue brillante, inequitativo, yo no lo dije, pero Colombia es el país más inequitativo, óigame bien, del mundo en resultados de pruebas PISA 2012. Vean lo que estoy diciendo, exactamente lo contrario a Canadá, que es el tercero. Si yo tomo género, hombres, mujeres, las mujeres quedan significativamente abajo de los hombres, que quedan pésimos. ¿Sí? Pero somos el país más desigual y eso no ha sido objeto. Además, yo creo que la mayoría de ustedes ni lo sabían, eso no sale en prensa, no hay investigación en el ministerio. Entonces, uno tiene que entender que esos indicadores, índice sintético, pruebas de Estado, son unos instrumentos, pero que la calidad es más complejo, porque la calidad involucra equidad, integralidad. Entonces, no está incluido todo lo que es la calidad. Por ejemplo, la escuela debe ser más contextualizada. En ese sentido, una prueba idéntica tiene sus problemas. Hasta ahí viene un matiz a las pruebas, una duda sobre las pruebas. Sin embargo, las pruebas colombianas son muy buenas. Vean la paradoja de lo que acabo de decir. Sin embargo, tenemos la mejor de toda América Latina institución para evaluar la calidad. Lo que pasa es que no sirve para nada lo que hace. Pero las pruebas, saber, tercero, quinto, noveno, 11, saber pruebas es una cosa espectacular. Podríamos concluir 80 cosas, si hemos mejorado, si no, cómo vamos, y podríamos usar eso. Entonces, si les sirven a ustedes en los colegios las pruebas, usen las pruebas, compárense ustedes con ustedes, discutan en los colegios. ¿Por qué en un área? Interpreten en los colegios. ¿Por qué aparece abajo un indicador? ¿Por qué en clima de aula les fue mal? ¿Por qué mejoraron en tal otra área? Interpreten eso. Si ustedes interpretan eso, se dispara la calidad. Entonces, no le crean tanto a las pruebas, pero úsenlas muy bien. No necesariamente el colegio que tenga el mejor resultado es el mejor colegio, no. Nosotros nos ha ido muy bien, 7 veces hemos quedado primero, y yo les digo,
mucho ojo. Eso no quiere decir que seamos los mejores, mucho ojo. Y les digo a las promociones, ustedes quedaron primero en una partecita de la calidad que es esta. Es la que tiene que ver con las pruebas, es la que tiene que ver con argumentación, deducción, bueno, muy bien. Pero eso es solo una parte. Entonces falta, ¿de qué serviría a uno tener excelentes resultados ahí si uno no pudiera convivir con el otro, respetar las diferencias? Pero yo que aplaudo del ICFES, pero lo aplaudo públicamente, la inclusión de competencias ciudadanas. Para mí eso fue lo más interesante que ha hecho el ICFES en los últimos 10 años. Incluyó competencias ciudadanas. Eso es muy sano, eso es muy bonito. Empezamos a marchar hacia una visión más integral. ¿Qué otra cosa ha hecho el ICFES muy bien? Cada vez son competencias más generales. Ya no es matemática, ya no es física, química, biología, no. Ya no es geografía, no. Ya es competencias sociales, competencias científicas. También lo aplaudo. Yo quiero muchísimo el ICFES, me parece que está haciendo un buen trabajo. Pero cualquiera que diseña cualquier sistema de evaluación sabe que evaluar a un ser humano es muy complejo. Entonces no se crean tanto los resultados, si les va bien o si les va mal, pero usen mucho los resultados. Debería haber un día de la excelencia cada mes. Deberíamos discutir y analizar y por qué, en qué subimos y en qué bajamos. Yo quisiera que quede, porque si me toca ya parar, ya todos salimos, tal vez si quisiera insistir, tal vez dos ideas. Una, si se puede cambiar la escuela. Usen la Ley General de Educación que dice toda institución debe construir un proyecto pedagógico. Toda institución puede modificar el currículum. Yo hice toda la revolución pedagógica sin ley general, antes de la ley general. Eso sí fue más difícil, pero después del 94 hay una ley que dice usted puede cambiar el currículo, usted adecua el currículo a su ley, usted adecua el currículo a su contexto, ustedes tienen libertad. Ustedes tienen un decreto 1290, yo le decía a la Junta Directiva de FECODE, yo le decía, a mí me da pena tener un sindicato que se lanza contra el decreto 1290, me da pena ajena. Pues si el decreto dice que las instituciones son autónomas, hombre, ustedes, ¿qué les pasó? ¿Dónde quedó la idea del movimiento pedagógico? No, se volvió un movimiento gremialista y con un papel muy negativo, porque no estaba discutiendo, analizando, proponiendo. A mí me dice el Comité Central, yo les propuse, acompáñenme a un movimiento pedagógico. Votaron, bueno, hubo unos voticos a favor, más o menos, pero me dijeron, mientras haya hambre, no se puede luchar por la calidad de la educación. Y dije, no hay nada que hablar. Si usted cree eso, sí, realmente, pues no hay nada que hablar. Yo sí creo que se puede transformar, pero hay una condición, dos condiciones, o tres, digamos. Uno, tener un fin muy claro, un norte muy claro, eso lo da el PEI. Dos, cohesionar un equipo, armar, eso solo no lo cambia nadie, armar equipos en las instituciones educativas. Tres, ver si vamos por buen camino o por mal camino. A mí mucha gente me dice, me aterra oírlo decir que usted abandonó la pedagogía conceptual y que usted abandonó la excepcionalidad. Y yo digo, ¿pero por qué? Eso quiere decir que estoy vivo. Eso quiere decir que lo que hoy pienso es distinto a lo de ayer. Eso para mí es un honor. Y espero que en el próximo congreso diga que hoy estaba equivocado. Muchas gracias.